militar. ¿Qué recuerdos personales o familiares tiene de los años de la dictadura? Ante todo, buenas noches. Me llamo Mauro. Yo tenía 12 años en ese entonces, cuando empezó el tema de la dictadura. La que vivió y pasó malos momentos fue mi madre, que fue secuestrada, pero no mucho tiempo. Fue algo que no me puedo olvidar. Fue algo que mucha gente vivió, malos momentos en esos años, y realmente esperemos que no vuelva a suceder jamás, porque muchas vidas se perdieron. ¿Cómo era la vida diaria en la comunidad durante ese periodo? Y era por normas estrictas de horarios. No podía salir en ese tiempo mi madre. Tenían cierto horario de salida y tenía que pertenecer constantemente en sus hogares a partir de las 8 de la tarde, o circular hasta las 9 con solamente el DNI. Y mucha gente no hizo eso y fueron secuestrados, arrestados, que mucho de todo eso no se volvieron a ver. ¿De qué manera afectó la dictadura a las familias, vecinos e instituciones locales? Y fue algo que no tiene explicación sobre todo eso, porque mucha gente lo vivió de diferentes maneras, porque no sabíamos cómo reaccionar ante todo lo que estaba pasando, y muchas personas fueron reunidas en distintos hogares para ver cómo podían hacer para salir de esto, porque era algo que no podíamos hacer nada. ¿Se conocía o se sospechaba de la existencia de lugares de detención en la zona? Sí, habían diferentes lugares, mayormente en donde yo nací y vivíamos, había una comisaría que resguardaban mucha gente ahí. Traían gente del interior porque nosotros tenemos parientes en el interior, y venía gente como que venían a trabajar y les mentían, y era todo para cubrir los daños que hacían ellos. Claro. ¿Hubo gestos de solidaridad, resistencia o apoyo entre vecinos frente a la represión? Sí, sí, hubo, por eso te repito, había gente que se reunían en distintos hogares para manifestar cómo podían detener esto, y, y había mucha gente que se apoyaba, vecinos, se reunían, pero ciertos horarios ellos no podían seguir sus reuniones por tema de que podían detenerlo y no andar con el DNI, Claro. que mucha gente ahí no tenían su DNI. Uh-huh. Pero sí habían propuestas para terminar toda esta masacre. ¿Qué transformaciones notó en la comunidad después del retorno de la democracia? Y hubo mucho cambio, mucho alegría y tristeza tristeza por parte de gente que perdió muchos familiares, alegría que se estaba terminando de una vez por todas, y fue algo que no sé, creo yo que mi madre y otras personas más no lo van a poder olvidar jamás lo que vivieron. Claro. ¿Qué papel jugaban los diarios, la radio o la televisión en esos años? ¿Se percibía censura? Sí. En esos tiempos no todas las radios tenían permiso, y cuando exageraban algo o hablaban algo de más, censuraban y no permitían seguir con el programa. Claro. Muchas radios pasaban que
había algo que la gente creía y no era así. Ujú. ¿Hubo casos de persecución o represión en la comunidad que recuerda? Sí, sí, muchas personas fueron secuestradas, muchos militantes que estaban en contra de eso, que era algo oculto, y fueron muchos militares jóvenes que decían, se hicieron un grupo, que, que no se lo volvieron a ver nunca más. ¿Qué huellas cree que todavía permanecen en la sociedad y en la comunidad? Miedo, mucho miedo en las personas que les quedó esa secuela y que aún siguen pasando. No se trata de lo que era antes, pero la gente vive con miedo por lo que está sucediendo, secuestros, robos, muertes, y creo que eso va a permanecer por mucho tiempo en la Argentina. Bueno, muchas gracias por la entrevista y acá le damos el cierre.